Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Seguramente al arrojar su capa también estaba arrojando sus monedas. Era Jesús quien lo estaba llamando y no quería tener ningún obstáculo para llegar hasta él. ¿Qué importaban monedas? ¿Qué importaban capas? Lo importante es que ahora iría en pos de Jesús, sería libre y podía ganarse la vida dignamente. ¿Cuántos de nosotros hemos arrojado la capa para ir en pos del llamado de Jesús? Espero que haya sido así. Hemos abandonado esas cosas viejas que nos ataban, que nos esclavizaban y ahora somos libres para seguir al Maestro. Fíjense que si nos vamos al libro de Marcos capítulo 10, desde el versículo 46 en adelante, vemos la historia del ciego Bartimeo. Y en el versículo 51 específicamente, Jesús le responde a este hombre haciéndole una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Acaso Jesús no sabía que este hombre era ciego y que obviamente él deseaba recobrar la vista? Pero esto nos sirve de testimonio a nosotros mismos, darnos cuenta que lo que ocurrió en la vida de este hombre fue lo que él deseó y no algo que Jesús hizo arbitrariamente. Lo que sucedió en la vida de Bartimeo fue el deseo que había en él desde hace muchos años. Ahora Jesús decidía si hacerlo o no. Versículos más arriba vemos otra petición que le fue hecha a Jesús, y en esta oportunidad fue por dos discípulos, Jacobo y Juan. Una petición similar a la de Bartimeo y recibieron una respuesta también similar. Jesús les dijo: ¿qué quieren que hagan por ustedes? Pero la petición de ellos fue: Maestro, cuando estés en tu reino queremos que el uno sea sentado a tu derecha y el otro a tu diestra. Pero en esta oportunidad Jesús les dice: no puedo conceder eso. Tanto Bartimeo como estos discípulos le hicieron la petición a Jesús. A uno le fue respondida y al otro no. Tal vez porque uno hizo una petición con algo de humildad y los otros tal vez con un tanto de orgullo. En el versículo 52 de este pasaje, Jesús le dice al ciego: vete, tu fe te ha sanado. Enseguida este hombre se colocó de pie, pero tomó la decisión de seguir a Jesús. Y fíjense que analizando esta historia, Bartimeo no estaba solo. Los otros evangelios hablan de que habían otros dos ciegos con él, pero Marco hace énfasis solamente en Bartimeo. Al escuchar que Jesús iba a pasar por donde él estaba, él comenzó a gritar, comenzó a pedir misericordia, comenzó a decirle a Jesús que lo sanara. ¿Sería que los otros dos ciegos eran mudos o sencillamente no creían? Otro punto bastante interesante acá es que el día que ocurrió el milagro era sábado y según la cultura de aquella época, los días sábados no era permitido trabajar, ni mucho menos que se hicieran milagros de esta magnitud. ¿Y por qué entonces Bartimeo, sabiendo que era día sábado, no se quedó en su casa, sino que fue hasta este lugar donde frecuentaba para pedir limosnas? Aquí nos damos cuenta entonces de que este hombre verdaderamente creía en que algo debía o iba a ocurrir ese día. Un día que fue crucial para su vida. Un día que marcó un antes y un después. Hay gente que viene buscando a Dios por una necesidad. Pero cuando Dios responde a esta petición, entonces se alejan de Él. Y esto no fue lo que pasó con Bartimeo. Él no lo buscó porque estaba ciego, porque luego de que ocurre el milagro en su vida, él toma la decisión de seguirle a él. Ahora, si este hombre no hubiese gritado, si este hombre no hubiese llamado la atención, ¿será que hubiese recibido el milagro? Este pasaje lo encontramos en los 3 evangelios, también llamados sinópticos, porque manejan pasajes paralelos. Pero solo Marco da características específicas de cómo llamaban a este hombre. Lo llamaban el ciego de Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Es decir, que no era de importancia para ellos. Según la cultura de esa época, si alguien nacía con alguna enfermedad de este tipo, era debido a la maldición
del pecado que acarreaba. Y es de este hombre sin importancia, de este cero a la izquierda, del que hoy quiero hablarles. Según la historia, los mendigos de la época se colocaban en la salida de Jericó porque por allí transitaba muchísima gente y aprovechaban para pedir limosna. En los versículos 47 y 48 nos dicen que este hombre, al escuchar que Jesús estaba cerca, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A todas estas, la gente que estaba cerca de él le decían que se callara, que era un hombre sin importancia, que no iba a ocurrir nada y que Jesús estaba tan ocupado entre la multitud que no le iba a prestar atención. Quiero resaltar 3 puntos importantes de este hombre. En primer lugar, él hacía lo que podía, lo que estaba a su alcance. En este caso era gritar, no podía ver. Escuchó que Jesús pasaría por donde él estaba. Yo me imagino aquella escena, este hombre, Jesús en medio de una multitud y él solamente gritar. Y me imagino que no fue fácil porque la gente hablaba, hacía bulla y este hombre tuvo que hacer un gran esfuerzo para gritar y que Jesús pudiera escucharle. Bartimeo tal vez piensa: es mi única oportunidad. Jesús no va a volver a pasar por este lugar. Es ahora o nunca. Por eso nunca dejó de gritar. En segundo lugar, tenemos que Bartimeo no se dejó influenciar por lo que la gente le decía. Al momento de él comenzar a gritar, los que estaban cerca de él les decían que se callara, pero él nunca escuchó a esta gente. Parecía que Bartimeo, aparte de ser ciego, era sordo a estas palabras negativas. Y eso pasa con nosotros muchas veces, que al escuchar de otras personas: tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no sirves para nada, eso no es para ti, dejamos a un lado todo, tiramos la toalla. Pero eso no puede suceder. Fíjense que más adelante, en uno de los versículos, Jesús manda a llamar a este hombre. Y la misma gente que estaba cerca de él, que le decían que se callara, le dijeron ahora: ten confianza, levántate, que te está llamando. En tercer lugar, Jesús llama a Bartimeo. Bartimeo logra captar la atención de Jesús. Y fíjense que algo muy importante, y lo mencionaba en el principio de esta enseñanza, es que cuando sucede ese acontecimiento, cuando Jesús llama a este hombre, él suelta su capa, suelta las pocas monedas, las pocas limosnas que tenía en ese momento. Es decir, que se despojó de su mayor tesoro. Con esta capa era que él se cubría del frío, pero no le importó en lo absoluto. Él lo dejó a un lado porque sabía que lo que le esperaba era aún mayor. Ahora te pregunto nuevamente: si Jesús estuviese frente a ti en este momento y te pregunta ¿qué quieres que haga por ti?, ¿cuál sería tu respuesta? Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, confianza y fe en este tiempo. Bendiciones para todos.